Bienvenido a la serie de seguridad para soldaduras de Lincoln Electric. No importa si vas a soldar por primera vez o si eres un soldador experimentado, lo importante es saber hacerlo de forma segura. David, mi amigo, nos enseñará prácticas de seguridad sobre los siguientes temas: descarga eléctrica, gases o emanaciones, incendios y explosiones, seguridad del lugar de trabajo en diferentes situaciones, escape del motor y seguridad del tráiler, etiquetas de advertencia y documentos de seguridad, equipo de protección personal, corte con soplete y corte por plasma CNC. ¡Comencemos! Hola David, ¿estás listo para aprender sobre las descargas eléctricas? Bien. Las descargas eléctricas son uno de los riesgos más graves e inmediatos que enfrentan los soldadores. Puedes recibir una descarga eléctrica cuando tocas dos objetos metálicos que están eléctricamente vivos. David, frente a ti hay un cable con corriente que se ha separado. Si tocas ambos cables... David, dije sí. Escucha atentamente. Si tocas ambos cables, tu cuerpo experimentará una descarga eléctrica. Afortunadamente, la tensión entre esos cables es relativamente baja. Pero supongamos, David, que te encuentras en lo alto, como en una escalera. David, no subas por la escalera. Dije, supongamos. Si estuvieras en una escalera, una descarga de baja tensión podría sobresaltarte tanto que provocaría tu caída, lo que podría originar una lesión permanente o incluso la muerte. No te preocupes, David. Esto es un dibujo animado y se puede recuperar de cualquier lesión. La gravedad de una descarga eléctrica se ve influenciada principalmente por la magnitud de la corriente que fluye por su cuerpo. Otro aspecto importante es el tipo de corriente que produce la descarga: corriente alterna o corriente continua. No prestamos atención en la clase de física, ¿cierto? Bueno, intentemos ilustrarlo de otra manera. Este es Brian. Brian es una corriente continua de baja tensión. Si entras en contacto con Brian, puede que la descarga inicial en tu cuerpo no sea grave. Sin embargo, si permaneces en contacto con Brian durante un periodo de tiempo prolongado, aumenta la posibilidad de lesiones corporales. Afortunadamente, puedes soltar a Brian en cualquier momento. No obstante, hemos invitado a su amigo Ted a que sea corriente alterna de alta tensión. Si entras en contacto con Ted, no solo la descarga inicial será sumamente peligrosa, sino que la corriente alterna podría provocar contracciones musculares incontrolables que causen la incapacidad de soltar a Ted e incluso detener tu corazón. Esta es una situación potencialmente letal. Continúa, Ted. Sé que no quieres hacerlo, pero estamos impartiendo valiosas clases de seguridad y es fundamental demostrarlo para que David lo comprenda. Gracias, Ted. Así es. Verás, David, cuando soldes, encontrarás corriente alterna y corriente continua en diversas tensiones. Todo puede ser muy peligroso, incluso letal bajo ciertas circunstancias. Una descarga eléctrica recibida mientras soldas puede oscilar entre 20 y 100 voltios y se denomina descarga de tensión secundaria o por soldadura. La tensión dentro del equipo de soldadura, sin embargo, suele ser más alta y oscila entre 120 y 575 voltios o más. Una descarga eléctrica de esta magnitud se denomina descarga de tensión primaria y es más que suficiente para causar una lesión grave o la muerte. Ya, David, no tienes por qué tener miedo, pero es fundamental comprender claramente los riesgos cuando trabajes con electricidad a fin de que tomes las medidas de seguridad adecuadas para asegurar una carrera larga y segura en la industria de la soldadura. ¿Está preparado para continuar, David? ¡Genial! Hablemos sobre la descarga eléctrica primaria. La descarga eléctrica primaria es muy peligrosa, dado que tiene mayor tensión que la tensión secundaria o de soldadura. ¿Recuerda a Ted y a Brian? ¡Ay, claro que sí! La descarga eléctrica primaria es Ted. No te preocupes, David. Hablaremos sobre cómo evitar que entre en contacto con Ted. Usted puede recibir una descarga eléctrica primaria al tocar dos cables eléctricamente vivos, o si usted toca un cable o cualquier otro componente eléctricamente vivo dentro de la soldadora, mientras toca la carcasa de la soldadora, o cualquier otro metal conectado a tierra, mientras la energía esté en la posición ON, encendido. Buen intento, David.
Pero apagar el interruptor de encendido de la soldadora no corta el suministro de energía dentro de la soldadora. Para cortar el suministro de energía dentro de la soldadora, debe desconectar la soldadora o debe apagar el interruptor de corte de suministro de energía. Muy bien, David. Ahora bien, ¿un electricista calificado instaló su soldadora? David. Un electricista calificado debe instalar su soldadora, de modo que esté instalada en la tensión correcta y esté conectada a tierra adecuadamente. Si la soldadora no está conectada de forma correcta en la fuente de energía, puede que la carcasa de la soldadora se torne eléctricamente viva, lo cual puede ser muy peligroso. Pero cuando la carcasa está conectada a tierra adecuadamente, un fusible explotará si ocurre un problema, cortará el suministro de energía y de esta forma sabrá que es momento de una reparación. ¿Comprende? ¿Quiere que suministre energía nuevamente? ¿Está seguro? Bueno. David puede darse cuenta en qué se equivocó y que se puso en peligro de una descarga eléctrica primaria. Gracias, Ted. Cerró la carcasa de la soldadora, lo cual estuvo muy bien, pero un técnico calificado siempre debe realizar las reparaciones. Usted no está calificado para llevar a cabo las reparaciones, pero usted aprendió algo. Creo que todos aprendimos. Quizás debería haber comenzado con las descargas eléctricas secundarias, que suelen ser menos graves. Una descarga eléctrica secundaria ocurre cuando su cuerpo completa el circuito entre el cable de los electrodos y el metal sobre el que trabaja. Recuerde, David, que una descarga eléctrica puede provocar la muerte. No toque piezas eléctricamente vivas o electrodos con forros para cables húmedos. Desarrolle hábitos de trabajo seguro. Asegúrese de que su piel esté aislada completamente del área en la que trabaja y de fuentes conectadas a tierra. Siempre use guantes secos en buenas condiciones. Para garantizar la protección adecuada, necesita una careta o casco para soldadura. Muy bien, David. Casi lo olvido. ¿Usa un anillo de bodas o joyas de metal? Debería quitárselos antes de soldar. No se preocupe, podrá volver a usarlos una vez que terminemos. Muy bien. En ocasiones, la soldadura se debe llevar a cabo en condiciones eléctricamente peligrosas, como lugares húmedos, estructuras metálicas como pisos, rejas, andamios o escaleras, espacios limitados. Cuando trabaje en condiciones como estas, o en las que haya un alto riesgo de contacto accidental inevitable con la pieza de trabajo o la tierra, utilice el siguiente equipo: soldadora semiautomática de tensión constante DC semiautomática, soldadora manual DC, electrodo o varilla, soldadora CA con control de tensión reducida. Siempre inspeccione el portaelectrodo antes de encender la soldadora. Continúe, David. Perdón, David, fue culpa mía. El aislamiento de plástico o fibra en el portaelectrodos evita que usted toque las piezas eléctricamente vivas en el interior. Si el portaelectrodos está dañado... Pero David, usted no es MacGyver. Reemplace el portaelectrodos si está dañado, a menos de que cuente con piezas de repuesto. Verifique el cable. Si el aislamiento en el cable está dañado, es posible que deba repararlo. Ahora bien, David, puede repararlo con cinta eléctrica de buena calidad, pero debe verificar las regulaciones locales para las herramientas que utiliza y el tipo de trabajo que lleva a cabo. Puede que no esté permitido reparar el cable. Quizás deba reemplazarlo. Ahora su portaelectrodos y su cable funcionan a la perfección. David, así está listo para trabajar. Recuerde, un electrodo de varilla siempre está eléctricamente vivo y la tensión es mayor cuando no suelda. Esto se denomina tensión de circuito abierto. Oh, David. Siempre trate a su soldadora con respeto. La soldadura será segura siempre y cuando ponga en práctica hábitos de trabajo seguro y mantenga su entorno en el menor riesgo posible. Hola, David. Qué grato es volver a verlo.
¿Está listo para continuar? David, no sé cómo decirle esto, pero hablaremos sobre vapores y gases. Su atuendo se ve encantador, pero no creo que resulte útil para comprender mejor estos conceptos. Comencemos. Los vapores de soldadura por arco contienen pequeñas partículas de consumibles, metales base y cualquier recubrimiento de metal base. Los gases de soldadura provienen de los gases de protección utilizados en ciertos procesos de soldadura, como la soldadura por arco metálico o SMAW y la soldadura por arco metálico con protección de gas, conocido por MIG o GMAW. Los gases también se pueden formar del fundante durante la soldadura. Puede visitar lincolnelectric.com para ver una lista de los posibles problemas respiratorios y otros riesgos para la salud relacionados con... David, ¿en serio? Esto es un asunto muy serio. Está bien, seguro. Técnicamente, si soldara bajo el agua necesitará un equipo de buceo, pero no es la forma adecuada en que se protegería de los vapores y gases. Por favor, quítese eso. Es posible que la información sobre los peligros presentados en etiquetas y advertencias se modifique de forma regular, así que estar al día es una muy buena idea. No querrá llegar tarde a la fiesta, David, ¿cierto? David, ¿estás ahí? No hay ninguna fiesta, David. Yo solo dije que no querrá llegar tarde a la fiesta. Es una metáfora. Por Dios. David, ¿sabe qué significa SDS? Significa hoja de datos de seguridad. Y existe una SDS para cada producto consumible para soldadura de Lincoln Electric. Debe revisar la SDS de cada producto que utiliza para que sepa a qué se expone. La SDS contiene información importante acerca de los componentes usados para fabricar el producto, datos de riesgo de incendios y explosiones, datos de riesgos para la salud, datos de reactividad e información sobre precauciones de uso para el manejo y uso de seguros del producto. No se preocupe, David. La SDS de todos los productos Lincoln Electric se pueden obtener a través de su empleador, mediante el código QR que figura en el paquete, o se puede encontrar en www.lincolnelectric.com/SDS. La versión en línea presenta la información más actualizada de los productos, así que incluso si cuenta con la versión en papel, asegúrese de comprobar la información en línea de vez en cuando. David, ¿está navegando en Internet? Vamos, aún no hemos terminado este capítulo. Además de leer las etiquetas de advertencia, siempre debe inspeccionar su entorno y condiciones de soldadura. Asegúrese de tener la ventilación adecuada. Hablaremos de ello en el próximo capítulo y de conocer la composición del metal base, así como la pintura, enchapado o recubrimiento. La primera y mejor manera de hacerlo es obtener la SDS del metal base con el que trabaja y eliminar todo tipo de pintura, enchapado o recubrimiento. Si usted no puede obtener la SDS o no sabe qué hay en el recubrimiento y no puede quitarlo, es momento de acudir a la ciencia. David, ¡eso no! Por favor, no haga eso. Este es el Doctor Ciencia. ¿Doctor Ciencia, en serio? ¿Así es como llamaremos a este hombre? Bien. Asegúrese de haber evaluado el metal base y de haber tomado una muestra de los vapores analizada por un higienista industrial a fin de determinar qué elementos componen los vapores y para medir la cantidad de exposición a ellos. No, doctor, está bien. David pensó que tendríamos una fiesta. Bueno, no tiene importancia. Hablaremos un poco más sobre cómo trabaja un higienista industrial en el próximo capítulo. Verá, David, se trata de la exposición. Estas son pautas sobre cuánta exposición a químicos potencialmente peligrosos es aceptable. En Estados Unidos, OSHA ha creado el límite de exposición permisible, o PEL, y ACGIH ha creado los valores umbral límite, TLB. Encontrará esta información en la SDS. Mantener su exposición debajo de estas cifras lo protegerá. La primera regla básica es mantener su cabeza lejos de la pluma de humos que origina la soldadura. Esto parece ser obvio, pero no hacerlo es una causa común de sobreexposición a vapores de soldadura. Él es George. George es un cocodrilo. Imagine que la cabeza de George es la pluma de humos de la soldadura. Nunca acerque su cabeza a la boca del cocodrilo. Está bien, George. Ya está. Creo que ha aprendido esta lección. Mantenga su cabeza fuera de la emisión de humos. ¿Entendió, David? Además, siempre asegúrese de que haya ventilación adecuada. Los principales tipos de ventilación son los siguientes. El primer tipo es la ventilación natural. Si está al aire libre, sería el viento.
Si está bajo techo, serían las ventanas y las puertas. El segundo tipo es la ventilación mecánica, como los ventiladores. Por último, la ventilación de escape local succiona los vapores y gases en la fuente de soldadura. Cualquiera de los siguientes proporciona ventilación de escape local: pistolas de extracción de humos, cerramientos fijos, mesas de corriente descendente o cabinas con campanas de extracción, sistema de extracción de trompa de elefante ajustable. Existen muchas formas de colocar un sistema de extracción de trompa de elefante y depende de sus condiciones y características de soldadura, así del ángulo en que puede soldar y su ubicación al respecto del lugar de trabajo. Determinar qué tipo de ventilación es adecuada para cierto trabajo de soldadura se basa en los siguientes factores. Primero, el tamaño y las características del espacio de soldadura en el que trabaja. Luego, la cantidad de soldadoras en el lugar, el proceso de soldadura y la corriente, los materiales consumibles utilizados y el material que debe soldar, incluida la pintura o enchapado. Y finalmente, los límites de exposición PEL y TLB que encontrará en la SDS. Cuando la ventilación adecuada no sea posible, deberá usar un respirador aprobado por NIOSH. No se preocupe, David. No pretendemos que resuelva esto por sus propios medios. Aquí es donde el Dr. Ciencia participa. Es muy amable de su parte que nos ayude, Dr. Ciencia. No, Dr. Ciencia. La mayoría de los estilistas y gurús de la moda creen que nunca puede estar demasiado arreglado. Pero ese tema es para otra serie de videos. Continuemos con este video. Cuando trabaje con compuestos potencialmente peligrosos, un higienista industrial debe tomar una muestra, medir y analizar los compuestos a los que se expone mientras suelda. David, esto es muy serio y lo hará sentir muy seguro. Pero recuerde, use el sentido común y confíe en su cuerpo. Si el aire que respira no es puro, si el aire que respira no es limpio o si comienza a sentirse mal, quizás esté sobreexpuesto. Deje de soldar y respire aire limpio. Infórmele a sus compañeros y a su supervisor lo que sucede. Y si los síntomas persisten, consulte a un médico. Un médico de verdad, David. Lo siento, Dr. Ciencia. Los higienistas industriales son científicos profesionales respetados, pero no son médicos. Quizá no lo deberíamos haber llamado Dr. Ciencia. Lo dije antes de pensar que no era el nombre más apropiado para él. No es un hombre creativo en absoluto y su poca destreza es a lo que se refiere. En serio. Y usted le habla a los artesanos. Hablemos sobre incendios. La soldadura por arco puede alcanzar una temperatura de más de 10.000 grados Fahrenheit. ¿Sabe cuán caliente es eso, David? Es terriblemente caliente. ¿Cree que el arco es el principal riesgo de incendio? Piénselo de nuevo. Los riesgos de incendio provienen de las chispas y salpicaduras del metal fundido creadas por el arco. ¿Ha visto las luces anaranjadas y salpicaduras que se producen cuando suelda? Me refiero a eso. Sí, David, se parecen a los fuegos artificiales, pero las chispas y salpicaduras de una soldadura son mucho más calientes y peligrosas. Así que cuando piense en maneras de celebrar el aniversario de su país, compre fuegos artificiales permitidos y dedíquese a soldar únicamente en el lugar de trabajo. ¿Sabía que las chispas y soldaduras pueden rociar hasta 10 metros desde el lugar en que suelda? Debe quitar o proteger todo el material inflamable que se encuentre en un radio de 10 metros de donde se soldará. ¿Cualquier incendio es peligroso? Por supuesto que sí. ¿Todos los incendios comienzan con un estallido en llamadas? En absoluto. Una chispa que entra en contacto con material inflamable o combustible puede arder y quemar el material lentamente con el tiempo. Quizás no lo note al comienzo, como aquella muchacha en la película que usa anteojos hasta que se los quita y se da cuenta de que está quemada. Mientras suelda, puede que su pieza de trabajo se caliente demasiado, así que asegúrese de que no entre en contacto con ningún material inflamable que pueda quemarse cuando se caliente. Algunos de los materiales que pueden convertir a su lugar de trabajo en un completo infierno son sólidos como madera, cartón y papel. Verifique las estribas de madera en las que vienen los materiales. Siempre se acumulan en los sitios de trabajo. Líquidos como gasolina, combustible, pintura y disolvente. Los trapos usados se acumulan y por lo general se ignoran. Tenga en cuenta que pueden empaparse en líquidos altamente inflamables. Gases como el acetileno, propano e hidrógeno. Pero estos solo son algunos ejemplos, así que manténgase alerta. Si no sabe si una sustancia es inflamable o no, ¿cómo lo descubre? Así no, David. Comuníquese con la persona a cargo. Él manda más, el jefe, y obtenga su aprobación. Si el material es inflamable, debe quitarlo. Si no puede quitarlo, protéjalo. ¿Cómo protege material que no se puede quitar? Con cuidado. Utilice un pedazo de lámina de metal o una manta ignífuga y no tome el camino más corto. La quemadura es irreversible.
Si suelda dentro de un radio de 10 metros en que haya material inflamable que no puede quitarse, e incluso si está protegido, necesitará un ayudante. Este es Francis. Será su vigía contra incendios. Observará hacia dónde se dirigen las chispas y tomará un extinguidor de incendios o hará sonar la alarma si la situación empeora. No sucederá, porque usted ya quitó o protegió todos los riesgos posibles. ¿Verdad, David? Sé que lo hizo. Usted y su vigilante contra incendios deberán permanecer cerca del lugar durante media hora después de haber terminado la soldadura para asegurarse de que no haya fuego remanente que no haya visto. Esta es una buena oportunidad para que hablemos un rato. ¿Ha trabajado en un lugar elevado? Mire hacia abajo. Quizás deba aumentar el rango de 10 metros para justificar las chispas. Y asegúrese de que nadie esté trabajando debajo de usted. Nadie aprecia una lluvia de salpicadoras en estos días. Y por último, ¿trabaja en un lugar polvoriento? Tenga especial cuidado. En ciertas condiciones, es posible que las partículas de polvo sean combustibles y se incendien sin advertencia previa. Imagínese, esto se denomina llamarada, o peor aún, explosión. Conozca su entorno de trabajo. Únicamente los soldadores experimentados pueden trabajar en tuberías o contenedores cerrados que posean materiales combustibles. Para trabajar en estas condiciones, deberá investigar y estudiar. Le recomiendo que comience con el documento F4.1, Prácticas seguras para la preparación de recipientes y tuberías para soldadura y corte, de la Sociedad Americana de Soldadura. Con un título como ese, no querrá recomendarlo en su grupo de lectura, pero le resultará muy útil para soldar en recipientes o tuberías. Cuando trabaja con recipientes que tienen o han tenido sustancias combustibles, es posible que necesite llenar el recipiente con un gas inerte o agua. Y si no lo hace bien, ¡pum!, podría ser el último sonido que escuche. Repasemos algunas medidas básicas de seguridad contra incendios. 1. Sepa dónde están los extinguidores de incendios. Verifique que la presión sea suficiente y cómo usarlos. 2. Sepa dónde están las alarmas contra incendios. Y 3. Sepa dónde están las salidas de emergencia. ¿No hay extinguidores de incendios cerca? Asegúrese de que haya mangueras con presión de agua, cubos y mantas ignífugas u otros equipos contra incendios. Soldar sin un equipo contra incendios a mano es como ir a un grupo de lectura sin leer el material. Se verá como un tonto y no lo volverán a invitar. O en el caso de seguridad contra incendios o explosiones, sería mucho peor. Primer paso de las medidas básicas de seguridad contra incendios: esté preparado. Echemos un vistazo al paso 2. Este es un botón de pánico. Como ya sabemos, la primera regla ante una emergencia es no entrar en pánico. ¡David! Bueno, David, parece que no puede evitar presionar cada botón que ve. Hemos quitado el botón de pánico y lo hemos reemplazado con un botón no entre en pánico, dado que un botón de pánico nunca se debe utilizar. Repasemos qué hay que hacer en caso de incendios. Primero, mantenga la calma. ¿Cuán pequeño es el incendio? Puede intentar apagarlo con un extinguidor de incendios. Sabe cómo utilizar este instrumento porque ha revisado las instrucciones antes de comenzar a soldar. Siempre dirige el extinguidor de incendios a la base del incendio sobre el material que se está quemando, no a las llamas. Si el incendio es muy grande, llame al departamento de bomberos. Haga sonar la alarma contra incendios e infórmelo a sus compañeros. Apague la soldadora y salga de ahí. David ha llevado la idea sobre no entrar en pánico al siguiente nivel. Gracias, muy útil. La mayoría de las preocupaciones de seguridad son conceptos de sentido común, pero quizás necesite capacitación adicional sobre seguridad y una certificación, según el trabajo. Consulte con su empleador o director de seguridad. ¡Advertencia! ¡Peligro!
Estas son las señalizaciones que observará en las etiquetas de advertencia. Las etiquetas de advertencia aparecen en herramientas y productos que utiliza cuando suelda. También están allí, como puede haber imaginado, para advertir. En estos días parece que todo tiene una etiqueta de advertencia, desde asientos para autos hasta microondas y rollos de papel higiénico. Pero eso no significa que no debe leerlas. Las etiquetas de advertencia en su equipo y productos de soldadura presentan información importante que deben saber. Léalas atentamente. Poseen 3 secciones principales. Número 1. La palabra clave. ¿Sabe qué es eso? ¡Advertencia! Es una palabra clave de nivel 2. ¡Peligro! Es una palabra clave de nivel 3. ¿Cuál es el nivel 1? Se preguntará. El nivel 1 debe ser un nivel de precaución normal. Su estado de alerta inicial cuando suelda o se prepara para soldar. David podría desplazarse a un lado, impide que veamos la pantalla. ¿Dónde estaba? Palabras clave. Muy bien, después de eso. La sección 2. La declaración de riesgo enumera los peligros específicos del producto o herramienta que utiliza. Número 3. Instrucciones para evitar riesgos. Aquí es donde se presentan las precauciones de seguridad que debería tomar para evitar riesgos específicos. Lea las etiquetas. También puede contener referencias a normas adicionales de seguridad de OSHA o el organismo regulador pertinente para seguridad en el lugar de trabajo en su país, y estándares de seguridad en la industria. Notas sobre compuestos específicos en el vapor de soldadura que requieren ventilación adicional y dónde dirigirse para obtener más información sobre el producto. David, siempre sea cauto para que no sea necesario darle advertencias sobre peligros. Y no se pare frente a la pantalla. Si tiene dudas sobre el producto o herramienta que utilice, visite lincolnelectric.com para estar al tanto de las novedades. Hablemos sobre cómo leer una SDS. SDS quiere decir hoja de datos de seguridad, Safety Data Sheet. Solía llamarse MSDS, que significa hoja de datos de seguridad de material, pero eliminamos la M para que sea más moderno. La nueva SDS es un documento de 16 secciones que se envía por vía electrónica a un cliente. También se encuentra en lincolnelectric.com. Dentro de todos los productos consumibles para la soldadura de Lincoln Electric está la guía de uso seguro, que le brinda información sobre dónde encontrar la SDS de un producto en particular. También puede utilizar el código QR que figura en el paquete. Está bien, David. ¿Puedes apartarte de la pantalla? Bien, para visualizar mejor las capturas de las SDS, usaremos el modo de pantalla completa. La sección 1 posee el nombre del fabricante, el tipo de producto y el nombre y número de identificación del producto. Bastante claro. La sección 2, identificación de peligros, proporciona una perspectiva general de los peligros relacionados con el producto en particular. David, ¿cómo hace eso? ¿Por qué no observa una SDS real? En la tabla se muestran algunas. La sección 3 es una descripción de los ingredientes peligrosos, en porcentaje por peso, en el producto sin utilizar. Estoy hablando sobre esta sección, David. No se preocupe, la mayor parte de la información está dirigida a su higienista industrial. La sección 4 presenta información sobre primeros auxilios básicos. La sección 5 trata sobre medidas contra incendios. Ay, no. Debemos continuar mientras hace lo que sea que esté haciendo. La sección 6, medidas de control de derrames. La sección 7 trata sobre manejo y almacenamiento. Buena idea, David. La sección 8 es una de las secciones más extensas e importantes de la SDS. La primera parte enumera los límites de exposición establecidos por entidades reguladas como la OSHA y reconocidas organizaciones de ciencias de la salud, con referencias específicas enumeradas por país, estado y provincia. Está bien, siempre y cuando estén sentados para que podamos ver. La segunda parte de la sección 8 enumera los límites de exposición para productos químicos producidos durante el uso o descomposición, índices de exposición biológica, así como información adicional al respecto de pautas de exposición, mantenimiento y protección personal. Esta sección presenta las propiedades básicas de materiales tales como el pH, inflamabilidad, etc. Las dos secciones siguientes, estabilidad y reactividad e información toxicológica, poseen información sobre los riesgos químicos y físicos. George, ¿puedes sentarte en el frente con David y Francis? Disculpen. Estas secciones detallan las variables que afectan la posible exposición, así como los posibles efectos de sobreexposición grave o a largo plazo, incluidos posibles efectos reproductivos o carcinogénicos. Esta información puede ser una referencia útil para higienistas industriales, personal de seguridad o especialistas en salud laboral. La sección 12 abarca los efectos medioambientales. La 13 trata sobre eliminación adecuada. Ted, ¿podría sentarse, por favor?
La sección 14 proporciona información sobre cómo transportar el material de forma segura y legal. La 15 presenta información legal importante y la 16 brinda información adicional. Por lo general, información sobre peligros que surgen únicamente cuando suelta con un producto en particular. Una SDS de Lincoln Electric también posee la guía máxima de exposición a los humos de Lincoln. ¡Silencio, por favor! Espero que hayan aprendido cómo leer una SDS. Buenas tardes, David. Las siguientes son algunas pautas que deberá seguir cuando trabaje con equipos accionados por motor. Número 1. El combustible. Me refiero a gasolina, diésel, queroseno, propano. El combustible se quema, así es como funciona, así que tenga cuidado. Mantenga el combustible lejos del fuego o de chispas. Apague el motor antes de recargar combustible. No fume mientras carga combustible. Y por el amor de Dios, no derrame. Si derrama, limpie perfectamente. El trapo que he utilizado ahora es un material peligroso, ya que está humedecido con gasolina o el combustible que use. Deseche el trapo de forma adecuada. Espere a que los humos se dispersen después de haber recargado y antes de encender el motor o comenzar a soldar de nuevo. Los gases o vapores también pueden explotar. Mantenga el arco de soldadura lejos del combustible. Asegúrese de seguir las pautas para la eliminación adecuada de combustible. Corte el suministro de tubo de combustible antes de mover el equipo. Esto reduce el riesgo de derrame. David, ¿no piensas que debes de cortar el suministro de tubo de combustible? ¿Quieres terminar como los dibujos animados? ¿Estallar en pedazos? Es muy sencillo cortar el suministro del tubo de combustible. Pero, ¿por qué no lo haría? No tiene sentido no tomar la precaución que le impediría a usted a otros de sufrir lesiones o incluso la muerte. ¿Está allí? No sea irresponsable, no vale la pena. En ocasiones, el escape del motor produce pequeñas chispas. En la mayoría de los casos, las chispas no son peligrosas porque se enfrían rápidamente. Pero en ciertas circunstancias es posible que requiera instalar un parachispas. Un parachispas es un pequeño dispositivo que se adhiere a un tubo de escape para retener las chispas. Por ejemplo, cuando trabaja en zonas secas, plataformas petrolíferas mar adentro o refinerías, se requieren parachispas. Familiarícese con las normas relacionadas con su entorno de trabajo e instale un parachispas en caso de que lo necesite. La mayoría del equipo eléctrico, incluso una soldadora con arco, contiene interruptores, relés y cepillos que producen chispas muy pequeñas cuando están en funcionamiento. Por lo general no hay peligro con estas chispas, a menos que trabaje en un área donde haya o se escapen gases explosivos. No debería soldar en estas condiciones. Su soldadora tiene piezas móviles en el interior, en especial el ventilador. Para su protección, este equipo está envuelto, así que tenga cuidado cuando lo abra. Por último, lea el manual. ¡Está para eso! Alguien trabajó muy duro y merece que se haga un buen uso de ello. No tiene sentido intentar descubrir algo por sus propios medios si tiene las instrucciones a su disposición. Buenas noches, David. David, es habitual trabajar con grupos electrógenos portátiles, y OSHA o su organismo regulador de seguridad local requiere protección adicional ante descargas eléctricas cuando usa grupos electrógenos portátiles. Aquí es donde GFCI participa. David, ¿qué estás haciendo? GFCI es la abreviatura de Interruptor de Circuito por Falla a Tierra. Esto controla que los cables de electricidad no tengan fugas en la tierra y cortará el suministro de energía al circuito si se detecta una mínima fuga. Son más sensibles que los fusibles o disyuntores. Recuerde que una descarga de 120 voltios puede matar en ciertas circunstancias, así que es fundamental seguir las normas al respecto de cuando se utiliza GFCI. David, ¿qué tiene que ver esto con GFCI?
Es esencial conocer las limitaciones de GFCI. Si un cable eléctricamente vivo tiene una fuga de corriente a tierra, se puede producir una descarga eléctrica a menos de que se corte el suministro de energía. Y tenga en cuenta que no previenen descargas si reciben la descarga al tocar dos cables eléctricamente vivos. Tampoco previenen descargas del circuito de soldadura. Un GFCI no es un pase libre. Debe utilizarlo con todas las precauciones de seguridad a las que nos referimos en el módulo de descargas eléctricas. David, ¿qué? Seguiré adelante, ¿está bien? Se requiere GFCI en la mayoría de las obras y sitios al aire libre. Y si utiliza su propia soldadora, es posible que se le exija que instale el GFCI en su unidad. Los inspectores de seguridad están siempre alertas. Se lo advierto. Inhale. Relájese. Sienta la tierra bajo sus pies. Hablaremos sobre la conexión a tierra. ¿Qué es eso? Ah, entiendo. Tiene sentido. Lo siento, David. Estamos hablando sobre la conexión eléctrica a tierra. ¿Por qué no se sienta? La electricidad siempre encuentra en camino más corto y sencillo a la tierra, a diferencia de David, que siempre está en las nubes. En las circunstancias adecuadas, David podría ser parte de un camino de la corriente eléctrica a la tierra y recibiría una descarga eléctrica. Hablaremos sobre 3 tipos de conexión a tierra: conexión a tierra del chasis, también denominada conexión a tierra del bastidor, y conexión a tierra para soldadura, conocida como cable de trabajo. Subirse a una silla metálica no lo ayudará, David, pero no se preocupe, no le sucederá nada, lo prometo, puede bajar. Este es el símbolo que indica conexión a tierra. También se indica con un cable verde o un tornillo verde en el interior del equipo. Este símbolo indica conexión a tierra del chasis. Una conexión a tierra del chasis es una conexión al bastidor o al chasis de una pieza del equipo, pero este chasis se debe conectar a una conexión a tierra en otra pieza del equipo. Imagine la conexión a tierra del chasis como un alargador que conecta su circuito a la tierra. Una conexión a tierra para soldadura también se denomina cable de trabajo. Se conecta desde su soldadora hasta la pieza de trabajo. Es necesario crear un circuito completo por el que fluya la corriente de la soldadura. Es imposible golpear un arco sobre una pieza de metal a menos que el cable de trabajo esté conectado. Si necesita más información, puede obtener una copia del Código Eléctrico Nacional y buscar el artículo sobre conexión. Lo encontrará en su biblioteca local o en la mayoría de las librerías. Ah, David, el cable verde me indica que usted está aterrizado. Esto es muy bueno para meditar, pero tenga cuidado cuando suelde. Querrá aislar su cuerpo de la conexión a tierra para evitar ser un posible camino para que la electricidad llegue a tierra. Namaste, David. David, es hora de que hablemos sobre el monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un derivado de la combustión de combustible. Puede provenir del gas natural, propano o gasolina, y es emitido por todos los equipos accionados por motor. También puede provenir del proceso de soldadura por arco. Todos los días nos exponemos a niveles no letales de monóxido de carbono, pero al aire libre, donde se puede disipar, no es directamente perjudicial para nosotros. Sin embargo, en espacios cerrados o poco ventilados, el monóxido de carbono puede ser mortal. Es por eso que no enciende su automóvil cuando la puerta del garage está cerrada. Lo que convierte al monóxido de carbono en algo sumamente peligroso es que es incoloro e inodoro. David, usted podría estar sentado en una nube de monóxido de carbono ahora mismo. Los síntomas iniciales de la intoxicación por monóxido de carbono son similares a los de la gripe: dolor de cabeza, cansancio, dificultad para respirar, náuseas y mareos. Relájese, David. Usted no está en una nube de monóxido de carbono. Está absolutamente seguro. Y lo sabemos porque hemos instalado un detector de monóxido de carbono. Es una buena idea instalar un detector de monóxido de carbono en su taller o en cualquier espacio en el que trabaje. Si su área de trabajo no está bien ventilada, se podrían acumular concentraciones peligrosas. La intoxicación por altos niveles de CO causan síntomas progresivamente más graves, entre ellos confusión, vómitos, pérdida de la coordinación, pérdida de la conciencia y eventualmente la muerte.
muerte. Prevenir la intoxicación por CO es muy sencillo. Manténgase alerta cuando puede estar presente y utilice equipos accionados por motor al aire libre únicamente. Si comienza a advertir los síntomas, de ser posible, apague la fuente del monóxido de carbono, abandone el lugar de inmediato e infórmelo a sus compañeros. Y no vuelva al sitio hasta que un profesional haya probado los niveles de CO. David, ¿recuerda su detector de monóxido de carbono? Está bien. Muchas soldadoras están montadas sobre un remolque para trasladarlas fácilmente a un lugar de trabajo. Por lo general, los remolques son duraderos y confiables, siempre y cuando estén instalados de manera adecuada y se mantengan de forma habitual. Por el amor de Dios, David. Asegúrese de que el peso de la soldadora que remolca no exceda la capacidad del remolque. No sobrecargue el remolque. David, vamos. Cuando monte la soldadora al remolque, verifique las especificaciones del remolque y asegúrese de que tenga el peso de tirón adecuado. David, no puedo lidiar con usted. ¿Podemos reducirlo a una animación? Si su soldadora está montada demasiado atrás, puede que el remolque se balance durante el traslado. Si la soldadora está montada demasiado adelante, puede que exceda la capacidad del gancho o del acoplador del remolque. Asegúrese de que transporte el remolque en posición horizontal. Sujete el gancho o acoplado de manera apropiada. Inspeccione y asegure el gato y todo tipo de equipo del remolque. Use cadenas cuando superen las 10 millas por hora. Verifique que sus neumáticos no estén dañados. Controle la presión de aire. Asegúrese de no exceder la capacidad de carga. Inspeccione las ruedas, los cojinetes y tuercas de las ruedas. Corte el suministro del tubo de combustible de la soldadora accionada por motor antes de trasladarla, a fin de evitar pérdidas. Conecte las luces del remolque y pruébelas para asegurarse de que funcionen correctamente. Ajuste los espejos. Trasládese a una velocidad prudente. Si el remolque no está estable o pierde el equilibrio, deténgase y verifique el remolque y los ganchos. No hay motivos para correr riesgos con su equipo o su propia seguridad. Si suelda en un espacio limitado, tenga en cuenta que se multiplican los peligros relacionados con la soldadura en un entorno normal. Por lo tanto, deberá tomar precauciones especiales. En Estados Unidos, OSHA define a un espacio cerrado según los siguientes 3 criterios. 1. El espacio es lo suficientemente grande para que un empleado pueda ingresar y llevar a cabo el trabajo asignado. 2. El espacio presenta medios limitados o restringidos para ingresar o salir. 3. El espacio no está diseñado para que una persona permanezca durante tiempo prolongado. Los vapores se acumulan más rápidamente en espacios cerrados, lo que aumenta el riesgo de exposición nociva, explosiones o la posibilidad de desplazar el aire respirable. Un cerramiento de metal podría ser muy peligroso dado que puede entrar en contacto con la electricidad. Debería usar un tapete aislante y tomar otras precauciones. Los empleadores deben brindar capacitación y supervisión para los trabajadores en espacios limitados. Siempre asegúrese de que se hayan aprobado los espacios para analizar los niveles de oxígeno y gases tóxicos antes de ingresar y asegúrese de que posea la capacitación correspondiente. Debe revisar las normas locales y procedimientos de trabajo en espacios limitados de su empleador. En Estados Unidos es el documento 20 CFR 1910.146 de OSHA. ¿Lo recuerda, David? Está bien, lo escribiré por usted. Algunos aspectos básicos sobre cómo mantener el área de trabajo lo más segura posible. Básicamente, es como ser un buen compañero de habitación. George será su compañero de habitación, David. Primero, mantenga la protección que viene con cualquier máquina o herramienta manual que utilice, tal como fue previsto por el fabricante. Si quiere expresarse, considere un tatuaje. Deje sus herramientas y equipos tal como llegaron a sus manos. Guarde las herramientas después de que las use para que no estorben. Mantenga su área de trabajo limpia y sin residuos. Esto reducirá el riesgo de tropiezos y de incendio. Así, hará que su lugar de trabajo sea más bonito. ¿No le parece? ¿Trabaja en alturas? Use el arnés adecuado y tome las precauciones necesarias. ¡Mire hacia abajo!
No solamente por las personas, sino también por los materiales combustibles o inflamables que puedan haber. Puede que las chispas lleguen a mayor distancia del radio de 10 metros, cuando trabaja en un lugar elevado. Sepa dónde están las salidas de emergencia y las rutas de evacuación. Por último, tenga en claro cuál es su función ante una emergencia. David no debe presionar el botón de pánico. ¿Por qué lo tenemos? David, ¿quiere escuchar algo interesante sobre ciencia? La corriente eléctrica que fluye a través de cables, equipos y piezas de trabajo genera campos electromagnéticos, o EMF. No puede verlos ni sentirlos, pero existen. La ciencia aún no sabe con certeza si todos estos campos son nocivos, pero se ha sugerido que la exposición a EMF de líneas de energía, microondas y teléfonos celulares pueden presentar efectos negativos en la salud, como el cáncer. A pesar de que estas afirmaciones no se han confirmado, se recomienda reducir la exposición a EMF. Aquí hay algunas medidas que puede tomar para reducir la exposición a EMF mientras suelda. Coloque los cables de electrodos y trabajo juntos. Sujételos con cinta o brida para cables de ser posible. Los campos EMF se reducen cuando estos cables se colocan juntos. Nunca envuelva cables alrededor de su cuerpo. Es una mala idea por varios motivos. La exposición a EMF es uno de ellos. No coloque su cuerpo entre los cables de electrodos y de trabajo. Asegúrese de que ambos cables estén siempre del mismo lado que usted. No enrolle los cables. Realice la conexión del cable de trabajo lo más cerca posible del lugar de trabajo. Eso disminuye la distancia que la corriente viaja a través de la pieza de trabajo y por lo tanto reduce el EMF. No trabaje directamente al lado de la fuente de energía. La soldadora tiene su propio EMF de la corriente dentro de ella. No, David, esos EMF no cocerán su cena. Siempre suelden el ajuste de salida de CC más bajo aceptable para el trabajo que realice. Esto reduce los EMF. Una última cosa, David. ¿Usted tiene un marcapasos o un desfibrilador? Los EMF pueden interferir con algunos marcapasos y desfibriladores, así que consulte con su médico antes de soldar si tiene un marcapasos o un desfibrilador. Las quemaduras son las lesiones más comunes que presentan los soldadores. Me refiero al tipo de quemaduras que queman su piel. La soldadura por arco es muy intensa y puede provocar quemaduras en la piel y en los ojos con unos pocos minutos de exposición. Su vestimenta debe brindar una buena protección en caso de presencia de chispas, salpicaduras y radiación de arco, a la vez que permita libertad de movimiento. Si no abrocha un botón, el arco encontrará fácilmente un orificio por donde ingresar. Muchos tipos de vestimenta lo protegerán de la radiación ultravioleta. Cuando se trata de vestimenta, el cuero y la lana son lo mejor. ¿Por qué? Son duraderos e ignífugos. Evite los materiales sintéticos no solo porque son pegajosos. Hay una razón práctica. Cuando se exponen a calor extremo, los materiales sintéticos se derriten y pueden provocar quemaduras graves. Nada es más vergonzoso que el hecho de que su camisa estalle en llamas cuando sujeta cuentas en una viga de acero a 90 metros de altura. Use cuero o lana. Las botas de cuero son el calzado perfecto. Cobertura del tobillo de entre 15 y 20 centímetros. Considera protegerse los dedos y lleva a cabo trabajo pesado. La protección metatarsal sobre los cordones de los zapatos es una muy buena opción. ¿Qué significa metatarsal? Solo debes saber que son esas cosas que están sobre los cordones de los zapatos. Consejo de moda: no enrolle las mangas o los dobladillos de pantalones. Las chispas o el metal caliente pueden ingresar en los pliegues y si bien es una buena receta para una divertidísima comedia física, también es muy peligroso. Use sus botas así para impedir que las chispas y el metal volátil ingresen. Así no. Así tampoco. Así tampoco. Así. Los guantes son como pantalones de 5 piernas para sus manos. El cuero es el mejor material para protegerse de quemaduras, cortes y rasguños. Y si está seco y en buenas condiciones, le brindará aislamiento ante descargas eléctricas. Trabaja con un metal puntiagudo, use guantes resistentes a los cortes. Sí, son de verdad. Finalmente, llegamos a la razón por la que se convierte en un soldador.
El casco. No solamente se ven geniales, sino que son fundamentales para proteger sus ojos de la exposición a radiación y a su rostro y cuello de las quemaduras. Existe la radiación infrarroja, que por lo general se siente como calor, y la radiación ultravioleta, que no se siente y por lo tanto es la más peligrosa. La radiación infrarroja puede provocar daños en la retina y cataratas. La radiación ultravioleta puede causar flash de soldadura. El flash de soldadura causa malestar, hinchazón, excreción de líquido de los ojos e incluso ceguera temporal. Sé que es difícil de ver, David, pero es importante que lo haga para que esté preparado para protegerse, porque la peor parte es que es posible que ni siquiera sepa que sufre de flash de soldadura hasta varias horas después de la exposición. Los cascos de soldadura poseen una diversidad de lentes sombreados que protegen sus ojos de la radiación infrarroja y ultravioleta, así como la luz visible del arco que puede lastimar sus ojos de la misma manera en que lo hace mirar el sol fijamente. Actualmente, muchos cascos tienen lentes con oscurecimiento automático. Lea las instrucciones atentamente para descubrir cómo utilizarlos de manera adecuada. En algunos cascos puede cambiar el lente protector, según el tipo de soldadura que realice. La regla general es: encuentre una lente que sea demasiado oscura para ver el arco claramente y luego baje un nivel a una sombra más clara. La soldadura por arco metálico con un electrodo de diámetro pequeño, por lo general, requiere sombra protectora de 7 o más, mientras que los procesos como soldadura por arco de carbono requieren sombra protectora de 14. Lea las pautas y advertencias de seguridad para asegurarse de que esté protegido adecuadamente. La exposición repetida a la radiación UV puede provocar daño ocular permanente y cáncer de piel. Al igual que las quemaduras de sol, ocurren lentamente con el tiempo. No siempre sabrá que se está sobreexponiendo porque no puede ver ni sentir los rayos UV. Si usa lentes de contacto, no tendrá problema, pero haga su tarea. Hable con su oftalmólogo y con el personal médico de la empresa. No use lentes de contacto en entornos muy polvorientos o donde haya peligro de salpicaduras químicas o exposición a vapores corrosivos o solventes orgánicos. Las gafas de protección se ven muy elegantes y parecen como si supiera lo que está haciendo. Además, ofrecen mayor protección de la vista. Proteja sus oídos con tapones u orejeras. Esto evita que partículas volátiles dañen el interior de su oído y protege su audición. La exposición prolongada a ruidos fuertes puede provocar la pérdida de la audición. Si el nivel de ruido es doloroso o tan fuerte que le impide escuchar a sus compañeros en un volumen de conversación normal, necesita protección en los oídos. No use tapones sucios. Cuando los contaminantes transportados por el aire están presentes, cuando los niveles de exposición son elevados, cuando la ventilación no es suficiente, necesita un respirador. Antes de adquirir un respirador, un profesional de seguridad y la salud evaluará los tipos de contaminantes y las concentraciones a los que se expone, a fin de que pueda determinar el respirador adecuado para su trabajo. ¿Podemos detenernos por un segundo? Veo lo que está haciendo aquí. Es bonito, pero para ser sincero, David, ¿un tráiler de una película falsa? Es un poquito viejo, ¿no le parece? Volvamos a comenzar desde el principio. David, ¡Luces! por favor. ¡Cámara! No me hagas abusar de la autoridad. ¡Acción! Corte. Mil disculpas para todos. Continuemos con la revisión de los tipos de respiradores. Créase o no, una máscara para polvos es técnicamente un respirador y está sujeta a requisitos normativos. Es descartable y fácil de usar y su función disminuye con el paso del tiempo cuando se usa. David, en serio, este material es crucial. Sé que prometí que estarías a cargo de este segmento, pero tenemos muchos asuntos por tratar y estás haciendo el ridículo. Está bien, David. ¿Por qué no les muestra a todos cómo colocarse una máscara para polvo y luego nos guía por el próximo segmento? Los descartables solamente pueden eliminar partículas transportadas por el aire y se clasifican como tales. La tabla muestra el sistema de índice de eficiencia de varios respiradores. El número en cada designación corresponde al porcentaje de eficiencia, mientras que las letras N, R y P representan la resistencia del filtro a aceite. La N representa que no tiene resistencia, la R representa que tiene resistencia media y la P representa que tiene alta resistencia. Lo siento, David, pero verlo hablar es aburrido. Hagamos lo siguiente. Yo hablo y usted muestra. Sí, tiene razón.
Continuamos. Ahora bien, una máscara para polvo se debe utilizar para filtrar partículas transportadas por el aire, no gases y vapores. Para filtrar el aire que contiene gases y vapores, deberá pasar al siguiente tipo de respirador, un respirador de presión negativa. En este tipo de respirador, la persona que lo utiliza usa su propia fuerza respiratoria para mover el aire a través del respirador. David, valoro tu entusiasmo, pero recuerda, debes poder respirar normalmente a través de un respirador. De hecho, antes de adquirir un respirador, deberás obtener una autorización médica para asegurarte de que un respirador no altere tus capacidades de respirar normalmente. Algunos de estos respiradores utilizan cartuchos desechables con filtros y químicos que absorben los gases y vapores. Los diversos vapores y gases requieren diferentes químicos y compuestos que lo absorban. Su higienista industrial seleccionará el respirador adecuado y, si es necesario, el cartucho apropiado. ¿Necesita más aún? Entonces pasamos a un respirador con purificador de aire motorizado. Utilizan un motor para recuperar el aire a través de filtros o cartuchos y así brindar aire purificado directamente mediante un tubo respirador. Extra, el movimiento de aire ayuda a mantenerlo cómodo. El último tipo de respirador es un suministro de aire. El aire respirable puro y a presión se suministra a través de una manguera hermética a un casco especial. Si bien hay ciertos tipos de soldaduras bajo el agua que se realizan con el equipo de buceo, no necesitas las aletas, David. Según el respirador que use, quizás deba someterse a una prueba de ajuste. No de ese tipo, David. Una prueba para asegurarse de que el respirador se adapte y le proporcione la protección adecuada, que usted ya ha realizado, David. Luce muy bien con ese traje. Hoy hablaremos sobre CNC corte por plasma. Comencemos con un repaso básico de las descargas eléctricas, que ya sabemos que pueden lesionar o incluso matar. Las máquinas de corte por plasma CNC producen alta tensión, así que sea prudente. David, frente a usted hay dos cables eléctricamente vivos, y ahora ya sabe qué hacer con ellos. O mejor dicho, qué no hacer. David, la regla es no los toque. ¿Completará el circuito? David, no lo haga. David, ¿me escucha? Por favor, ¡no! Ay, menos mal, David. Eso no es divertido. Está bien, fue un poco divertido. Ahora revisemos las otras precauciones de seguridad para evitar descargas eléctricas. Vestimenta protectora adecuada, guantes secos, por supuesto. Mantenga distancia de la pieza de trabajo y otras partes del circuito de corte por plasma. Tome precauciones adicionales cuando el lugar de trabajo esté mojado o húmedo. David, no. ¿Acaso no sabe que abrir un paraguas bajo techo es de mala suerte? Solamente bromeo. Desconecte la fuente de energía antes de realizar mantenimiento o reparaciones. Solamente un técnico calificado puede reparar o reemplazar piezas gastadas o dañadas. Muy bien, David. Y sí, siempre lea y siga todas las instrucciones que se presentan en el manual de operaciones. ¡Fantástico! Ya hablamos sobre las descargas eléctricas. Ahora es el turno de gases y vapores. David, sé que está bromeando esta vez. El corte por plasma produce gases y vapores que pueden ser perjudiciales para la salud. ¿Qué es siempre primero? Mantenga su cabeza lejos de la pluma de humos de corte. Siempre trabaje en un área bien ventilada o use escape local para extraer los vapores. Utilice un respirador de suministro de aire aprobado o con un purificador de aire motorizado si la ventilación no es adecuada. ¿Cómo sabe a qué tipo de vapores y gases se expondrá durante el corte por plasma? Depende del tipo del metal que se corte, el recubrimiento del metal y el proceso exacto que se emplee. Lea la SDS del material que se corte y de la pintura u otro recubrimiento. No solamente debe tener en cuenta los gases y vapores. El polvo que se produce por trazado, aserrado, esmerilado, perforación y otras actividades propias de la construcción también puede ser nocivo y debe evitar la sobreexposición. Me temo que esto no ayudará a George. Muchos de los materiales pueden causar cáncer y otros efectos en la salud si la exposición no está controlada de forma adecuada. No, David, eso tampoco ayudará.
Puede utilizar equipos especiales como mesa de corriente descendente y corte con agua para capturar gases, vapores y polvo en la fuente. Asimismo, debe limitar su exposición a estas partículas mediante el equipo de protección personal al que ya nos hemos referido. También puede estar expuesto si el polvo llega a su piel, así que lave con agua y jabón las zonas expuestas. ¡Qué dulce! ¿Quién tiene una cámara? La limpieza es importante, pero tenga en cuenta que los vapores de solventes o limpiadores clorados pueden reaccionar con el calor o radiación del proceso de soldadura y producen gas fosgeno, que es tóxico. Así que asegúrese de deshacerse de cualquier fuente de estos vapores antes de comenzar a trabajar. El siguiente punto: incendios y explosiones. Los incendios y las explosiones se producen por escorias calientes, chispas, una llama de corte alimentado por oxígeno o un arco de corte por plasma. Por lo tanto, sea prudente. No me refiero a las bonitas fogatas de campamentos, muchachos. Hablo de algo peligroso. No trabaje en un área donde pueda haber gases u otros materiales combustibles o explosivos. Quite o proteja todos los materiales inflamables y ventile en caso de que haya vapores o polvos explosivos o inflamables en el lugar de trabajo. No corte o suelde sobre contenedores que puedan tener materiales inflamables o combustibles. Tenga en cuenta a un vigilante contra incendios cuando trabaje en áreas donde puedan existir riesgos de incendios. El vigilante contra incendios ve un incendio que usted no ve porque está soldando. No corte aleaciones de aluminio en mesas de corte bajo agua, a menos que sepa cómo eliminar o disipar el gas hidrógeno que se forma cuando corte aleaciones de aluminio. El gas hidrógeno atrapado provocará una explosión si se calienta. Es muy peligroso. El corte por plasma y la operación de CNC pueden originar niveles de ruido muy elevados que pueden dañar su audición. Proteja sus oídos con tapones u orejeras. Se debe medir el sonido para garantizar que no exceda los niveles seguros. Dije que se debe medir el sonido para garantizar que no exceda los niveles seguros. Se debe medir el sonido para garantizar que no exceda los niveles seguros. ¡Ay, por el amor de Dios! Continuemos con la protección de los ojos. El proceso de arco por plasma ocasiona luz infrarroja y ultravioleta muy brillante. Estos rayos dañarán sus ojos y quemarán su piel si no se protege apropiadamente. Aquí es donde los cascos son útiles. Asegúrese de tener la sombra correcta en su casco de soldador y de usar gafas con protectores laterales y otros lentes y accesorios. Hay pautas sobre lentes que puede consultar en lincolnelectric.com como Z49.1. Dado que está controlado por computadora y es muy preciso, el corte por plasma CNC parece ser exacto y limpio. Sin embargo, el corte de metal y las operaciones de marcas pueden originar mucho polvo y residuos volátiles. Proteja a los demás en su área de trabajo de la luz UV e infrarroja y de residuos volátiles mediante botas y protectores. La soldadura y el corte por plasma producen EMF. Mantenga el soplete y los cables de trabajo lo más juntos posible y lejos de su cuerpo. Si bien los efectos de los EMF en la salud a largo plazo no están claros, sabemos que los EMF pueden afectar los marcapasos y desfibriladores, así que si tiene alguno de los dos, consulte a su médico. Las cortadoras por plasma CNC son máquinas pesadas que poseen muchas piezas móviles. Comprueben los engranajes, correas, tornillos sin fin y brocas. La máquina se mueve automáticamente y puede que se mueva sin advertirlo. Tenga cuidado con los puntos de desintegración. Mantenga su vestimenta holgada y los cables sujetados y seguros de las piezas móviles. Estas máquinas y sus componentes son pesados. Use técnicas de elevación adecuadas cuando mueva equipos pesados o máquinas o piezas de máquinas. Considere el levantamiento en equipo. Algunas herramientas emplean líneas de aire comprimido. Estas líneas están bajo presión. Las chispas calientes o residuos volátiles pueden ocasionar daños. Asegúrese de que estas líneas de aire no presenten perforaciones, quemaduras u otros daños o defectos. Inspeccione las líneas de aire comprimido habitualmente y repárelas o reemplácelas si se dañan. Asegúrese de que las pistolas de aire comprimido utilizadas cumplan los requisitos de OSHA o del organismo local al respecto de la presión y del ruido. Nunca coloque una boquilla de pistola de aire ni dirige el flujo de aire hacia su cuerpo. Puede ocasionar una embolia exógena que puede ser mortal. Y por último, pero no por eso menos importante, recuerde que una llama de corte alimentado por oxígeno puede alcanzar temperaturas de hasta 6.330 grados Fahrenheit, mientras que los arcos por plasma pueden alcanzar hasta 45.000 grados. Los materiales estarán extremadamente calientes después del corte, así que use vestimenta protectora y un equipo de manejo de material adecuado y espere a que los materiales se enfríen por completo antes de intentar moverlos. No se preocupen, muchachos, es un dibujo animado. Stu está bien. Pero recuerden, solamente los individuos capacitados pueden trabajar con, sobre o cerca de cortadoras por plasma CNC. Hola, David.
Hablaremos sobre la seguridad de los sistemas de oxicorte. La mayoría de los accidentes se pueden evitar con un manejo adecuado del equipo y un mantenimiento programado regularmente. Siempre tome todas las precauciones de seguridad y sigue todos los lineamientos recomendados. Esa es su primera línea de defensa. David, ya que la disciplina no es su punto fuerte, hemos traído al sargento Drill y a su suegra para que se comporte. Revisaremos el manejo seguro de cilindros, reguladores y sopletes. La mayoría de los accidentes que involucran sopletes de soldadoras surgen como resultado de flujo inverso, es decir, cuando el gas del soplete ingresa a la corriente de oxígeno o cuando el oxígeno ingresa a la corriente de gas. Estos gases se mezclan en la punta del soplete solamente y cuando esto sucede en un lugar no deseado, es como toparse con su suegra en la discoteca. No solo es incómodo, sino que causaría un incendio o una explosión. Pero pensándolo bien, no es así. Sería mucho peor. Cuando estos gases se mezclan en un lugar inapropiado, una pequeña chispa o calor extremo podría originar un incendio, que podría quemarlo, o incluso una explosión, que podría matarlo. Hay muchos aspectos que deben tener en cuenta para evitar el flujo inverso. Primero, nunca llene por completo un cilindro de oxígeno. Una vez que llegue a 50 psi, tape el cilindro de oxígeno. Si la presión baja demasiado, puede que haya flujo inverso si la presión del gas es baja. Un tanque de oxígeno es como el vaso de su suegra. Nunca tiene que estar vacío. Llénelo o reemplácelo. Segundo, purgue las mangueras por separado al abrir y cerrar cada válvula rápidamente, de una a la vez, antes de encender el soplete. Eso purgará la mezcla combustible en las mangueras y los reguladores. Recuerde que la línea de oxígeno es verde y la línea de combustible es roja. Y las válvulas están roscadas de manera diferente. Esto lo ayudará a recordar cuál es cuál y a no mezclarlas. Use el tamaño de punta correcto para la presión que utilice para su aplicación. Las puntas pequeñas con mucha presión provocan flujo inverso y hacen retroceder los gases a la línea. Las puntas grandes sin presión suficiente ocasionan retroceso de la llama. Mantenga las puntas limpias. Una punta obstruida también puede originar flujo inverso. Sargento, eso no es necesario. Muchos sopletes tienen válvulas de verificación instaladas entre las mangueras y el mango del soplete. Esto evita el flujo inverso. No obstante, se deben mantener de forma regular. Si funcionan mal y hay flujo inverso, no impedirán un incendio o explosión. Los supresores de retorno también se pueden instalar. Evitan que el incendio ascienda a las líneas de gas. Se deben verificar habitualmente. Si no, no funcionarán correctamente. Ofrecemos algunos protocolos básicos que debe seguir cuando instala su equipo. 1. Encadene los cilindros en su lugar para evitar que se caigan. Descargue el cilindro de oxígeno al abrir y cerrar la válvula del cilindro antes de sujetar el regulador. Esto quita el polvo o la suciedad de la válvula del cilindro. Verifique que la entrada del regulador no tenga polvo o suciedad. Esto puede provocar un incendio. Quítela. Abra lentamente la válvula del cilindro de oxígeno y párese a un lado cuando lo haga. Debido a cuestiones físicas complicadas, un cambio repentino en la presión a los gases puede originar calor. En algunos casos, tan caliente que enciende una mezcla de combustible-oxígeno. Mantenga el soplete lejos de materiales combustibles. Quiero decir, parece obvio. Sin embargo, está bien. Es obvio. No use oxígeno del cilindro de oxígeno como un reemplazo de aire. Si purga su vestimenta con oxígeno, el material absorberá el oxígeno. Si una chispa u otra fuente de ignición entra en contacto con su vestimenta, estallará en llamas. Si quiere hacer una fogata, acampe. Nunca use líquidos inflamables como petróleo o gas cerca de usted o en su equipo. No manipule el equipo con manos o guantes con grasa. Tiene todos los ingredientes para hacer un desastre. Hablando de ingredientes, eso se ve delicioso. Guárdenme un poco, muchachos. No use reguladores ni manómetros desde un cilindro de oxígeno sobre un cilindro que contenga combustible o viceversa. Eso ocasionaría una mezcla de combustible y oxígeno donde no deben mezclarse. Siempre apague el soplete, los reguladores, la manguera y los cilindros cuando no los use. Emplea una solución de agua y jabón para verificar las conexiones roscadas con el soplete, las mangueras y los reguladores con el fin de asegurarse de que ninguno pierda. En resumen, David, lea las instrucciones y siga todas las precauciones de seguridad. Mantenga sus herramientas, vestimenta y suministro en buen estado de funcionamiento. Límpielos de forma regular. Desarrolle hábitos de trabajo seguros y nunca tome el camino más corto. Verá que es lo mejor.
¡Felicitaciones, David! ¡Terminaste! Espero que lo hayas pasado tan bien como yo. Fue un placer conocerte y ver cómo aprendías y mejorabas a medida que avanzabas en las series. Si deseas obtener más información, no dudes en visitar lincolnelectric.com. A mí me resulta muy útil. Podríamos salir a almorzar algún día. Te llamaré. Hazme un favor. ¿Puedes cerrar cuando hayas terminado? ¡Adiós! Suerte y que te sientas seguro al soldar. Nos vemos pronto.